Sobre patología de tiroides. Comencemos entonces. ¿Cuál es la función de la tiroides? Pues básicamente mantener lo que es un ritmo saludable en el metabolismo mediante la secreción de hormonas que ya las conocemos, que son la T4 y la T3. Principalmente la que más es activa en el cuerpo va a ser la T3. Entonces, esta es la función básica de la tiroides. Miremos un poco de su formación. Embriológicamente se origina más o menos alrededor de la cuarta semana de gestación desde el piso de la faringe primitiva. Comienza a madurar hacia la semana 14 y más o menos a la semana 20 ya se encuentra bien formada y se considera que es funcional. Entonces es importante para ver unas patologías congénitas que vamos a ver ahorita y entenderla mejor. Entonces, anatómicamente, se compone por dos lóbulos y un lóbulo intermedio que se llama el istmo y es el que los une. Generalmente, puede ser que como parte de ese esbozo que queda del conducto tirogloso se fibrose y se llene de células tiroideas que pues va a formar lo que es el lóbulo piramidal, que también es frecuente en algunas poblaciones. Está irrigado por la arterias derivadas, la parte superior por arterias derivadas de la carótida externa y la parte inferior, ya sea si es derecho o izquierdo, por el tronco brachiocefálico y la subclavia. Y va a estar inervado por el nervio laríngeo recurrente. Esto anatómicamente importante por lo que en las cirugías o en las resecciones es importante cuidar este nervio, ya que puede generar problemas en lo que es la deglución y la fonación. Histológicamente, vamos a ver folículos rodeados pues básicamente por células foliculares que forma un epitelio cúbico simple. Pues estas células, vean las que están acá, células foliculares que contienen el coloide, que está compuesto básicamente por tiroglobulina, y en la parte intermedia entre estos folículos van a haber las células parafoliculares, que son las que secretan la calcitonina. Se forman básicamente, ¿cómo se dice? Nódulos tiroideos que están constituidos aproximadamente de 20 a 40 folículos. Y sobre la fisiología de esta, ya vamos a ver que la tiroides básicamente funciona por el metabolismo del yodo. Lo que va a hacer es, estas células foliculares cogen el yodo, lo oxidan mediante varios procesos y lo meten a lo que es el coloide para mezclarlo con esta tiroglobulina y fabricar lo que es la tiroxina, que es la misma T4, y la triiodotironina. Estas hormonas se van a secretar a la sangre y importante que no queda libre la mayoría se van a unir a proteínas. Creo que lo tengo por acá. Sí, la mayoría se une a proteínas que amortiguan la variación de la actividad de estas hormonas. Entonces, esas proteínas lo que hacen es unir estas hormonas a ellas para que tengan una disponibilidad al momento de que se necesiten y no pues tengan que ser secretadas por la misma glándula al momento que se necesiten, sino que tenga esa disponibilidad ahí. Ya sabemos que se va a controlar básicamente por una retroalimentación, ya sea positiva o negativa, que se hace en el eje hipotálamo-hipófisis anterior. Básicamente el hipotálamo lo que secreta va a ser la TRH y la somatostatina, y lo que secreta la hipófisis anterior va a ser la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y pues la tiroides, la T4 y la T3. Esta TSH se va a unir a los receptores de
de TSH precisamente, y esto va a estimular la proteína G que pues me va a aumentar el AMP cíclico, y esto va a hacer que se active la expresión génica activada se active la expresión génica en estas células de la tiroides, y me comiencen a fabricar pues básicamente esta hormona, la T4 y la T3. Entonces comencemos con las patologías. Básicamente la patología tiroidea la vamos a dividir en 4 categorías, ¿sí? 4 formas de ver estas patologías tiroideas. Una que es la congénita, donde vamos a encontrar básicamente lo que es principalmente el tejido tiroideo ectópico, que es porque esta migración desde esta faringe primitiva puede dejar esbozos de tejido tiroideo ectópico. Ya hablaremos más de ella aquí adelantico. Patologías funcionales con respecto a la función, la secreción de T4 y T3 de esta glándula, que me va a producir básicamente lo que es hipotiroidismo o hipertiroidismo. Las patologías inflamatorias o tiroiditis y las neoplásicas, ¿sí? Que pueden ser benignas o malignas. Entonces, empecemos con las patologías congénitas. En cuanto a las patologías congénitas, vamos a manejar básicamente lo que son 3, y va a ser el tejido tiroideo ectópico, la atirosis o aplasia de la tiroides y el quiste tirogloso. ¿Cuál es la más frecuente entre todas estas? Va a ser el tejido tiroideo ectópico, que me abarca básicamente unos 2/3 de lo que son las patologías congénitas. Las otras, un tercio, pues se va a dividir entre lo que es la tirosis o aplasia y el quiste tirogloso. Entonces hablemos del tejido tiroideo ectópico. Pues básicamente es porque desde la migración, desde la formación a la 4ª semana de este tejido tiroideo, que viene desde la faringe, desde esta bolsita que se genera de la faringe primitiva, va a comenzar a migrar hacia la lengua para venir acá afuera y formarme lo que es el tejido tiroideo. Durante esa migración pues pueden quedar esbozos de esas células primitivas, y me van a formar lo que es el tejido tiroideo ectópico. Este tejido tiroideo pues puede ser funcional, que me secrete hormonas, o no puede ser funcional, pero me puede generar una neoplasia en ese lugar. Entonces es importante saberlo básicamente por eso, porque básicamente me puede generar un hipertiroidismo, un hipertiroidismo, o un cáncer o una neoplasia, ya sea benigna o maligna, desde ese tejido que queda ahí en esos esbozos. ¿Cómo se identifica? Bueno, porque es una sensación de pelota en el cuello. Con respecto a la tirosis, es algo que no es compatible con la vida, o la aplasia de tiroides es algo que es incompatible con la vida. Normalmente el feto a la semana 14 hasta la semana 20 más o menos, pues tiene un desarrollo normal, sustituido por las hormonas tiroideas de la madre, pero ya en la semana 20, pues ya que normalmente comienza a funcionar esta hormona tiroidea del bebé, del feto, como no tiene, pues no va a secretar estas hormonas importantes para el desarrollo metabólico del bebé, y pues se generan abortos. Y ya cuando se hace la ¿cómo se dice? La necropsia, bueno, el estudio se ve que no tenía tiroides, entonces pues bueno. Y por último tenemos el quiste tirogloso, que básicamente lo hace lo mismo que el tejido tiroideo ectópico, y es una sensación de masa en el cuello, y se da por la falta del cierre del conducto tirogloso, y esta falta de cierre pues me va a provocar que se llene de agua, de secreciones, que me van a formar una pelota ahí en el cuello. Y pues complicaciones, sabemos que eso está en contacto ahí con el tejido, con la vía aérea y con lo que es la vía digestiva. Entonces puede obstruir estas zonas y generar complicaciones. Eso con respecto a las congénitas. ¿Cómo se diagnostican? Bueno, se manda una gamografía, donde lo que se hace es inyectar
dar un hisopo radioactivo que se marca en la gamografía. Entonces, como la tiroides va a absorber este yodo, pues lo que se hace es marcar esa absorción. Esto se muestra en la gamografía. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la tiroides y con el yodo radioactivo pues me va a marcar la tiroides más funcional, así en color como naranja, y rojito, y pues lo que absorbe más bien poco se va a marcar como azul, que normalmente son como estos bordes. Entonces eso es lo que se ve en una gamografía, y en estas gamografías pues se pueden ver nódulos tiroideos, neoplasias tiroideas, tejido tiroideo ectópico, por acá más abajo de la laringe, en el aparato digestivo, y pueden ser nódulos que pues como ya les dije estén funcionando, entonces me formen complicaciones como tirotoxicosis o hipertiroidismo ya endógeno. Seguimos entonces y vamos a las patologías funcionales de lo que es la tiroides. Entonces, con respecto a las funcionales, vamos a ver los dos espectros, ¿sí? Vamos a tener un espectro intermedio que es el eutiroidismo, que es pues donde todo funciona normalmente, todo correcto, y pues acá lo vemos en esta imagen que me parece muy diciente. Acá por este lado tenemos el hipertiroidismo, que van a ser mujeres delgadas. Bueno, importante saber que estos trastornos, estas patologías tiroideas afectan principalmente a las mujeres en una relación de lo que es un 10:1. Entonces, principalmente mujeres van a ser las que se ven afectadas. En el hipotiroidismo se genera una acción catabólica en todos los mecanismos del cuerpo. Entonces van a ser mujeres que van a estar delgadas, que tienden a tener los nervios de punta, fatiga, diarrea, debilidad muscular, intolerancia al calor, tienen mucho calor a todas horas, ¿cómo se dice? Latidos del corazón aumentados, ay, se me olvidó. Bueno, un aumento de todo lo que es la taquicardia. Esa es taquicardia, problemas para dormir, como los nervios van a estar afectados, pues temblores constantes, nerviosismo e irritabilidad. Y con respecto al hipotiroidismo, pues es todo lo contrario. Entonces van a ser mujeres que son obesas, que se les cae el pelo, que tienen frío a todas horas, estreñimiento también, diarrea, cansancio, sueño excesivo, disminución de la memoria, apatía y depresión, y pues el aumento de peso. Entonces esas van a ser las variables que ya van a ser por la típica, por la función ya en sí de la glándula tiroides. Entonces miremos acá que tenemos. Bueno, acá vemos los emojis que pues nos describen muy bien lo que es el hipotiroidismo, lo que es el hipertiroidismo. Ya más adelante vamos a ver lo que es el bocio, que es el crecimiento de esa glándula tiroides, la enfermedad de Graves, característica por el exoftalmos. Una tiroides sana, que pues me va a mantener un metabolismo normal, y lo que es el congénito, que ya lo vimos. El diagnóstico de estas patologías funcionales va a ser meramente clínico, por estudios serológicos que se mandan, como la T4 libre, la T3 en sangre, estudios serológicos que me van a definir básicamente esa patología. Es meramente clínico, el diagnóstico no se hace por patología, no se hace, sino que es meramente clínico por estos estudios serológicos que se mandan. Lo que se hace, el manejo que se hace es el estudio de las alteraciones que me lleven a la producción de estos problemas en la alta secreción o en la baja secreción de esas hormonas que me va a producir el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, lo que puede ser múltiples cosas, desde el estrés, la deficiencia de yodo, entre otras. Y pues otras causas van a ser ya por traumas o infecciones. Esto pues se da, la patología marca como un apoyo a ese diagnóstico clínico que se da, pero como ya les dije, pues el diagnóstico es netamente clínico. Seguimos por acá. Y vamos a ir entonces a las patologías inflamatorias, las tiroiditis.
que las vamos a dividir en lo que son tiroiditis agudas, subagudas y crónicas. Con respecto a las tiroiditis agudas, pues básicamente la mayoría, las principales van a ser las generadas por agentes infecciosos, principalmente aquellos pacientes que sufren un trauma, una puñalada, un rasguño, bueno, algo, incluso por tomas de biopsias por aguja gruesa, pueden haber infecciones por pacientes que tienen sepsis o que tienen problemas de inmunodeficiencia, como los pacientes con VIH, me van a formar estas tiroiditis. Entonces es más común verlo por los traumas más que por las infecciones en sí, pero pues también se puede ver, como le dije, en pacientes con sepsis y inmunodepresiones graves. Estas son las agudas, como ya lo dije, son principalmente por esto. Y ahora tenemos las subagudas y las crónicas, que dentro de estas pues vamos a tener las patologías autoinmunes de la tiroides. Entonces, patologías autoinmunes de la tiroides vamos a manejar básicamente lo que son 3. Y la principal de estas, o bueno, la que más se ve, va a ser la tiroiditis de Hashimoto, que se da por el ataque de linfocitos B al tejido tiroideo. Primero atacándolo y posteriormente reemplazándolo. Entonces se da principalmente por heredabilidad, es algo genético, principalmente en mujeres, como ya lo dije. Dentro de este entran las clasificaciones de subagudo o crónico, y pues lo que me hace la tiroiditis de Hashimoto es básicamente producirme en las primeras etapas un hipertiroidismo y posteriormente, por el daño de este tejido tiroideo, un hipotiroidismo. Entonces, bueno, entremos a ver lo que es la tiroiditis de Hashimoto. Macroscópicamente vamos a ver una glándula aumentada de tamaño con unos nódulos. El aumento de tamaño es simétrico. Estos nódulos también son multifocales en los dos lóbulos de lo que es la tiroides. Es la principal causa de tiroiditis en lugares donde el suministro de yodo es normal, porque ya vamos a ver que también se forman tiroiditis no tóxicas o bocio no tóxico en lugares donde hay deficiencia de yodo. Pero esta es la causa principal de estas tiroiditis que son autoinmunes. El pico se da en pacientes, en mujeres principalmente, entre los 45 y los 65 años. Una relación, como ya lo dije, bueno, aquí está, una relación de 15:1 de mujeres a hombres. Y se da por anticuerpos circulantes contra los antígenos tiroideos, que me van a dañar ese tejido tiroideo, rompiendo esas células foliculares, liberando hormonas, que va a ser lo que al principio me genere el hipertiroidismo, pero posteriormente, por reemplazo de este tejido tiroideo por tejido fibroso, me va a generar lo que viene siendo el hipotiroidismo. Entonces, estos pacientes, importante, estos pacientes con estas afecciones, con esta tiroiditis de Hashimoto, van a tener más riesgo de sufrir linfomas no hodgkinianos. No sé cómo se dice. Bueno, lo que vimos en la clase de patología hematolinfoide la última vez, entonces tienen más probabilidad de formar estos linfomas que son de linfocitos B principalmente, por todo lo que es las mutaciones que se generan, que me llevan a sufrir la tiroiditis de Hashimoto. Se habla de 3 mecanismos por los que se genera este daño del tejido tiroideo. Entonces vamos a ver esos 3 mecanismos, que en general se da por la degradación de la tolerancia de la autoinmunidad de la tiroides. Entonces las células plasmocíticas, los linfocitos, principalmente linfocitos T citotóxicos, me van a reconocer estos antígenos tiroideos y van a ir a dañarme todas estas células foliculares. Esa es la primera, ¿cómo se dice? El primer mecanismo por el que se describe, y el principal por el que se da ese daño al tejido tiroideo. Entonces me va a comenzar a degradar estas células, y estas células me van a comenzar a liberar hormona a la sangre.
Entonces esa liberación de hormona al principio va a ser lo que me genere el hipertiroidismo principalmente. Y las otras va a ser por liberación de citocinas. Liberación de citocinas por parte de estas células que me va a llevar unos macrófagos activados a dañarme estas células. Lo mismo será el daño de los tirocitos, de las células foliculares. Y por último es la unión a anticuerpos antitiroideos. Vienen las células plasmáticas que me liberan anticuerpos antitiroideos que se unen a las células. Y posteriormente células knockout van a venir a dañarme el tejido tiroideo. Entonces esos son los 3 métodos que se dice en el libro de Robbins por los que se genera la tiroiditis de Hashimoto. Bueno, este meme es para decir que ese daño al principio se genera tanto daño que me va a producir un hipertiroidismo, pero posteriormente el paciente va a llegar pues a un equilibrio entre lo que está todo dañado y lo que está ok, y eso pues básicamente me va a generar un equilibrio momentáneo en ese paciente. Después de ese equilibrio, como todo debe estar, pero en realidad no todo está bien, pues ya sabemos qué es lo que pasa en la película, que este man está súper loco. Entonces, después de esto, pues lo que se genera es el hipotiroidismo. ¿Cómo lo vamos a ver histológicamente? Bueno, histológicamente vamos a ver la formación de centros germinales linfoides, todos estos centros germinales acá, por el acúmulo de linfocitos, centros germinales acá, y podemos ver focos de lo que es necrosis, de lo que es necrosis, no, perdón, de lo que es fibrosis, por el reemplazo de este tejido tiroideo. La tiroides pues se va a aumentar de tamaño y va a haber un alto infiltrado inflamatorio con los agregados linfoides. Entonces, cuando ya vemos estos acúmulos linfoides acá, lo que pensamos de una vez histológicamente va a ser la tiroiditis de Hashimoto. Seguimos acá en la tiroiditis de Hashimoto, y es que en el libro se nos habla de que en base a este daño que están sufriendo las células, pueden llegar a sufrir un cambio metaplásico leve que se va a ver en algunas células. Entonces, por ejemplo, miremos acá, tenemos las células normales foliculares, digamos, estos de acá, pues que ya se comienzan a ver con cambios también, ¿no? Pero no los cambios tan marcados como si los vemos en este folículo de acá. Entonces estos folículos, si miramos bien las células, vamos a acercarlas, son células con un citoplasma más eosinófilo. Eso se habla de que son células metaplásicas foliculares, que se van a llamar anteriormente células de Hurton, células de de Hurton, acá, células de Hurton, células oxífilas, y actualmente se maneja el término de células oncocíticas. Esta va a ser el término que nosotros vamos a utilizar, células oncocíticas. Entonces se dice que también se pueden ver algunos agregados de estas células, pero pues no es todo el folículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver otra patología que sí me incluye estas células oncocíticas ya dispuestas en todo el folículo. Entonces, eso, para entender principalmente el nódulo linfoide acá, el centro germinal. Ahora miremos otra patología inmunitaria de la tiroides, y es la enfermedad asociada a la IgG4. Esto, más que todo, pues es un trastorno, una patología que es sistémica, ¿sí? No es propia de la tiroides, no es algo que diga, bueno, me afecta solamente la tiroides, sino que me va a afectar múltiples sistemas. ¿Por qué se caracteriza? Ya no por la estimulación, por la liberación o daño de estas células foliculares, sino que todo el tejido tiroideo se me va a empezar a reemplazar por tejido fibrótico, por fibrosis. Entonces vean esto acá, esto está lleno de fibrosis, por acá lleno de fibrosis, ya no se ven nódulos, o se ven nódulos folículos muy atróficos por acá, segregados en la tiroides. Entonces esa es la característica típica de esta enfermedad asociada a la IgG4.
Se asocia también a fibrosis, como ya lo dije, de otras zonas del cuerpo, como lo es el retroperitoneo o eh, ahí habla de otras zonas de fibrosis que no me acuerdo. En el libro lo habla en el capítulo 5 de Robbins, pero no me acuerdo bien si mencionaba el retroperitoneo, por eso lo escribí acá. También se llama la tiroiditis de Riedel. Básicamente esto por lo que se genera es porque las células plasmocíticas pues van a tener un cambio que me van a comenzar a infiltrar todos estos sistemas, todos estos órganos, y estas células plasmocíticas pues ese cambio que van a tener va a ser la producción del IgG4 y linfocitos, principalmente activación de linfocitos B, que me van a generar esta fibrosis en todos los tejidos que van a infiltrar. Entonces, ¿qué vamos a ver acá en esta enfermedad asociada a la IgG4? Pues vamos a ver el infiltrado plasmocítico. Entonces vamos a ver células plasmocíticas por acá. Vean estas células plasmocíticas. Entonces, básicamente el diagnóstico se da con la presencia de esas células plasmocíticas. También se puede ver flebitis de esas venas. Ahora vámonos a la última autoinmunitaria, que va a ser la enfermedad de Graves, porque se va a caracterizar básicamente por el exoftalmos. A ver, la enfermedad de Graves ya va a ser una irritación constante por anticuerpos, por antígenos que van a ser similares a la TSH, ¿sí? Entonces estos antígenos, estos anticuerpos similares a la TSH, lo que van a hacer es estimularme estas células tiroideas, estas células foliculares, para que constantemente me estén provocando la formación de hormonas tiroideas. ¿Cómo vamos a ver el eje hipófisis hipotálamo? Bueno, entonces como la tiroides acá me va a estar secretando constantemente T4 y T3, entonces como voy a tener producción de T4 y de T3, pues esto me va a estar estimulando acá la hipófisis para que no se produzca TSH. Pero resulta y pasa que esta TSH, lo que me está estimulando acá, esto no es la TSH original de la hipófisis, sino que van a ser estos anticuerpos similares a la TSH. Entonces esto va a seguir estimulando y se va a ver un aumento de las hormonas tiroideas T4 y T3 con una disminución de lo que es la TSH. Pero entonces lo que se genera es pues esto, que estos anticuerpos, pues se habla de que se producen tres tipos. Uno va a ser el similar a la TSH, que me va a estimular. Otro va a ser uno que lo que va a hacer es me va a generar el crecimiento de la tiroides. Entonces generalmente vamos a ver unas personas con bocio muy grande por la hiperplasia, hipertrofia de esta tiroides, y me van a generar unos anticuerpos también que lo que van a hacer es bloquearme la acción de la TSH, de la secreción de TSH. Se relaciona con tirotoxicosis. Entonces se habla de tirotoxicosis cuando hay un elevado aumento de estas hormonas tiroideas. Se hace una hipersecreción de la hormona, llegando a generar lo que es la tormenta tiroidea, que pues ya son los casos complicados de estos hipertiroidismos. Los anticuerpos, bueno, simulan la TSH, hay agrandamiento simétrico de toda la tiroides por esos anticuerpos similares a la TSH o productores del crecimiento de la tiroides. Y se va a ver histológicamente lo que es el signo de consumo de la coloides. Entonces lo que vamos a ver son los folículos acá con sus células foliculares acá. Ya, bueno, importante, en estos casos pues las células foliculares que normalmente eran cúbicas simples, pues ya no se van a ver cúbicas simples, sino que se van a ver cúbicas altas o cilíndricas altas. ¿Por qué? Porque necesitan mayor superficie para recibir todas esas hormonas y estar produciendo constantemente, por causa de estos anticuerpos, la producción de hormonas tiroideas. Entonces ya se cambia el epitelio, entonces ya no se van a ver células cilíndricas altas. Y aparte pues acá el coloide, que se veía rosadito, uniforme, eso sí es muy característico de la tiroides, que se ve un coloide uniforme, pues ya no se va a ver uniforme, sino que se va a ver acá y se van a ver parches así blancos
que es por el alto consumo de esta tiroglobulina que está acá para producir las hormonas tiroideas. El exoftalmos se va a ver aproximadamente en el 40% de los pacientes con enfermedad de Graves, que también pueden tener otras alteraciones, como lo es el mixedema pretibial, que ya lo vamos a ver más adelante, y pues la tirotoxicosis característica de esta enfermedad de Graves. Entonces, como ya lo dije, histológicamente, vean las células acá, esto ya no se ve cúbico, esto ya se ve alto. Y el signo del consumo de alcaloides acá, todas estas vacuolitas, porque no son vacuolas, sino que son espacios en blanco. Todo eso va a ser por el consumo de esa tiroglobulina para la producción excesiva de hormonas tiroideas. Se va a ver el mixedema pretibial, que no es muy común, pero sí se relaciona a esta enfermedad de Graves. Entonces va a ser la resequedad de esta zona de la piel con un edema característico en la zona del tobillo. Creo que no puse otra imagen de esto, pero bueno, es básicamente así. Normalmente en los abuelitos se alcanzan a ver estos mixedemas, entonces pues hay que relacionarlo con la clínica, ¿no? Para ver si es una enfermedad de Graves o ya es otra patología. Citológicamente, las células van a tener un cambio que van a ser las células en flama. ¿Sí? Estas células acá, ¿sí ven? Que van a tener un citoplasma así como alargadito, con unas un poco más eosinófilo, y van a tener como unas prolongaciones rojitas, que lo que me van a hacer es esa característica en la citología de estas células, que se le llama células en flama. Como ya lo dije desde el principio, se producen tres tipos de anticuerpo. Uno que es el TSI, que es hormona estimulante de la tiroides. Para que me estimule esta producción, bueno, es el anticuerpo estimulante de la tiroides, que me va a estimular esta producción de hormonas. Uno que es el inhibidor de la TSH y otro que es el estimulante de crecimiento de la tiroides. Entonces esto es importante, esto es una citología. La citología se va a tomar por dos métodos, que es el BACAF y el BAC. ¿Qué siglas son estas? Bueno, el BACAF es biopsia por aspiración con aguja fina y el BAF es biopsia con aguja gruesa. ¿Cuál se recomienda? Bueno, se recomienda principalmente esta, que es el BACAF, por lo que no genera tantas complicaciones, pero pues es mejor en los casos que se pueda, y según como se vea, pues el BAC me va a generar una mejor impresión diagnóstica en la citología. Característica, bueno, sí puse otra imagen acá, entonces vean el edema que se genera acá a nivel del tobillo en ambas piernas, el mixedema, que va a ser esta zona reseca de la piel acá pretibial, el edema característico del exoftalmos, caracterizado por la acumulación de glucosaminoglicanos en el tejido retroorbitario, el edema y la inflamación de estos músculos orbitarios y la infiltración grasa que se genera. Entonces, bueno, ya salimos de las enfermedades inmunitarias, ahora vamos a entrar a lo que es la formación de este bocio, ¿sí? Entonces, la formación de este bocio puede ser de dos maneras: un bocio tóxico, que se da por pues, el aumento de producción de estas hormonas, que ya lo vamos a ver más adelante, pero en este caso vamos a hablar del bocio no tóxico o bocio endémico, que ya está en extinción a nivel global por una política de salud pública, que fue la política para ayudar la sal. Resulta que en lugares principalmente montañosos, como lo es el Himalaya, como lo es acá en la zona de Santander, lo que es Girón y otros municipios montañosos, donde no se encontraba yodo normalmente en la dieta, se generaba esta deficiencia de yodo, y la tiroides lo que hacía era compensar esta falta de yodo con el aumento con la hiperplasia de este tejido tiroideo para producir la suficiente hormona tiroidea necesaria. Entonces, bueno, eso era lo que llamaban los cotudos.
los cotudos todavía se habla de eso. Entonces es esta formación excesiva de la glándula tiroides. Ahora bueno, entremos a las neoplasias tiroideas. Y es que las neoplasias tiroideas las vamos a poder dividir en 4 tipos, ¿sí? Unas neoplasias benignas, que afortunadamente es la mayoría de neoplasias en la tiroides. El doctor Christian decía que si es preferible, si tuviéramos que tener algún cáncer y pudiéramos decidir entre cuál, el cáncer de tiroides es el mejor porque la mayoría de patologías son benignas, ¿ok? Y tienen una sobrevida muy buena porque se detectan en estadios tempranos. Entonces la sobrevida es casi del 100%, digamos. Entonces tenemos neoplasias benignas, neoplasias de bajo grado, neoplasias malignas, que afortunadamente vean que es el menos del 1% de las neoplasias de tiroides, y neoplasias secundarias. Las neoplasias de tiroides o el cáncer de tiroides es el cáncer endocrino más común, tanto en niños como en adultos, y el segundo cáncer más frecuente después del cáncer de piel o los carcinomas basaloides que ya vimos en otra clase. Entonces, bueno, comencemos con estas patologías neoplásicas de la tiroides. Normalmente son nódulos solitarios. Bueno, vamos a comenzar primero con la patología, con las neoplasias benignas. Entonces, saber que las neoplasias benignas van a ser principalmente nódulos solitarios en general, que tienen más, entre más solitarios son, más posibilidades de ser benignos, ¿sí? Sí, ok, entre más solitario esté el nódulo, más posibilidad tiene de ser benigno, a comparación de lo que es múltiples nódulos que tienen a ser más malignos. Nódulos en personas jóvenes, entre más jóvenes pues mejor pronóstico, no, sino mayor probabilidad de ser benigno, que a comparación de personas que ya son mayores de 70 años. Los nódulos en hombres van a tener mayor probabilidad de ser malignos que en las mujeres. El antecedente a la exposición a radiación pues es un factor de riesgo para la formación de estas neoplasias. Y bueno, vamos a ver más adelante lo que son los nódulos calientes y los nódulos fríos en estas neoplasias de tiroides. Entonces, bueno, esto es una gamografía. Donde vemos la recepción, la absorción del yodo que se da por parte de la tiroides, y vemos que normalmente estas zonas de la mitad son las zonas que más captan yodo. Entonces esto digamos que es una tiroides normal, ¿ok? Y ya vamos a ver que pues en enfermedades congénitas, en patologías congénitas, pues vamos a ver nódulos calientes que se van a ver por acá en otras secciones que me van a generar pues esas tirotoxicosis, o en los casos de neoplasias pues pueden ser nódulos funcionantes o nódulos que sean fríos, que se llaman. Entonces, en cuanto a las neoplasias benignas, vamos a tener 4 tipos de neoplasias benignas, ¿sí? Que van a ser la enfermedad nodular folicular, el adenoma folicular con arquitectura papilar, que básicamente, bueno, Christian no lo vimos con Christian, pero pues yo lo asocio al 2 más que todo, vienen ahí como de la mano. Y por último, el adenoma oncocítico de tiroides. Entonces vamos a ver uno por uno de estas neoplasias, que recordemos son benignas. Ok. Entonces empezamos con la enfermedad nodular folicular, que es lo que anteriormente se llamaba el bocio multinodular. Es la alteración estructural más frecuente en la tiroides benigna. Y bueno, como ya lo dije, es lo que anteriormente se denominaba como el bocio multinodular, sino que la OMS pues ahora le cambió el nombre y se clasifica como ya una enfermedad neoplásica, por lo que se ve asociada pues a mutaciones. Entonces, enfermedad nodular folicular lo vamos a llamar. Se da por estímulos mutagénicos y proliferativos. En esto se caracteriza pues la proliferación de estas células foliculares que me recubren los folículos tiroideos, la formación de macrofolículos, importante, no responde a estímulos, por lo que van a ser vías mutagénicas ya,
no responde a estímulos hormonales, me refiero. Puede ser eh, funcional o no funcional, entonces no necesariamente tiene que ser hiperfuncional, que me esté generando constantemente hormonas tiroideas. La mayoría de estos hallazgos pues son asintomáticos. El paciente llega porque se siente una masa, un nódulo. Bueno, característico de esta enfermedad nodular folicular es que la tiroides crece homogéneamente, con folículos homogéneos. Y pues la complicación que me va a generar es que esto tiende a crecer muchísimo. Entonces me va a generar, pues debido a la cercanía con estos tejidos acá importantes del cuello, va a ser la oclusión de la vía ya sea aérea o digestiva. Con oclusión también puede ser de la vasculatura adyacente. Y en estos casos pues se debe hacer un seguimiento por la sospecha de malignización, aunque en estos casos es muy raro que se malignice el bócido multinodular. Pero pues estos pacientes se mantienen en observación, por lo que pues es una proliferación constante de este tejido, ¿sí? Entonces se mantienen ahí en observación. Miremos la otra, y va a ser el adenoma folicular. ¿Qué tenemos en el adenoma folicular? Bueno, van a ser esta sobreproducción o esta replicación de células foliculares constantes, ¿sí? Entonces va a estar produciéndose por cambios mutagénicos esta proliferación de células foliculares dentro de una lesión que va a ser focal, una lesión, esto es importante tenerlo en cuenta, va a ser una lesión focal, va a ser una lesión que se va a mantener allí resguardada, ¿sí? No tiene la característica maligna que es la perforación. ¿Y cuál es el criterio para decir que es un adenoma folicular? Bueno, que se conserve todavía la integridad de lo que es la cápsula de este folículo, ¿sí? La cápsula de este nódulo tiroideo. Son células foliculares benignas, pueden no tener atipia o tener una atipia muy leve, pero recordar que son células que están limitadas. Lo que normalmente se presenta en el paciente pues es que va a tener un disconfort, ya sea por la sensación de masa que se genera. La mayoría de hallazgos son nódulos fríos, o sea, no son hiperfuncionales, no son funcionales en sí, son la mayoría de hallazgos nódulos fríos, que aproximadamente el 10% de estos nódulos fríos se llega a malignizar en la tiroides. Entonces, por esto estos pacientes pues sí ya van a tener que tener una vigilancia como mejor con respecto a esos nódulos. Casi siempre lo que se hace es la resección quirúrgica, pues primero para determinar si sí es benigno o no es benigno, porque pues por una citología, por una prueba de imagenología, no vamos a tener el diagnóstico en sí de saber si es benigno o maligno, porque como ya lo dije, para saber si es benigno o maligno, pues tenemos que tener en sí la biopsia completa, el procesamiento completo de la muestra, para ver si en toda su forma va a tener la cápsula del nódulo tiroideo bien puesta. Son normalmente nódulos solitarios bien delimitados por la cápsula. Entonces importante de acá lo que es la preservación de la cápsula. Adenoma folicular, bueno, histológicamente lo vamos a ver así, como todavía se conserva la formación de esos folículos. Sin embargo, pues ya no se va a ver tanto coloide en estos casos. Ven las celulitas acá que pues ya comienzan a presentar una altipia leve, ya no son esos núcleos moraditos normales, sino que ya son como más blanquecinos, ya se ven celulitas raras, pero pues todavía se conserva esta formación folicular, por esto el nombre, adenoma folicular. Y como ya lo dije, pues para dar el diagnóstico definitivo pues vamos a tener que tener la cápsula acá, que nosotros la veamos total, ¿sí? Que no veamos infiltración de la cápsula. Si ya hay ruptura de la cápsula y lo que es la invasión linfovascular por parte de estas células, pues ya se habla de lo que es el carcinoma folicular, que lo vamos a ver más adelante. Ahora venimos acá y este es el adenoma oncocítico.
que anteriormente hacía parte del adenoma folicular, pero pues ya se vio que es una variante diferente. ¿Se acuerdan que antes les hablé de las células de Hurtel o células ¿cómo es? Oxífilas, células oxífilas? Bueno, y que ahora las conocemos como células oncocíticas. Entonces, básicamente estas células son la metaplasia por influjo de esta irritación que se genera por influjos mutagénicos. Entonces vean acá que ya es la misma configuración del adenoma folicular, pero ya las células no se ven como una célula folicular normal, sino que tienen el citoplasma mucho más eosinófilo. Sin embargo, todavía conservan esa estructura típica folicular de la tiroides. Entonces, en este caso, pues es benigno. Los mismos criterios que vamos a tener en el adenoma folicular para saber si es benigno o maligno, pues bueno, va a ser la infiltración de la cápsula. Entonces, para eso tenemos que ver la muestra completa. Vamos a ver la presencia de estas células oncocíticas. Son células foliculares metaplásicas con un citoplasma mucho más eosinófilo asociado a inflamación o mutaciones que se generan de novo. Importante, pues esto, como les dije antes, se decía que era una evolución del adenoma folicular. Sin embargo, ya se sabe que no es una evolución, sino que se dan de novo por influjos mutagénicos sobre estas células, ¿sí? Y tiene los mismos criterios de malignidad que ya dije. Ahora, neoplasias malignas. Entramos a las neoplasias malignas y miremos principalmente lo que son los factores de riesgo para desarrollar una neoplasia maligna. Entonces, factores de riesgo, como en muchas neoplasias, bueno, el consumo de tabaco. Algunos libros hablan de que esto genera un efecto protector, pero pues bueno, para efectos prácticos no le vamos a decir al paciente que el tabaquismo me va a generar una protección, no, porque me genera muchos otros problemas. Entonces, dejémoslo como un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, bueno, la deficiencia de yodo en estas zonas montañosas. Y de esta diapositiva, como hace Carlos, lo importante va a ser lo que está señalado en rojo, que va a ser la herencia, principalmente ser mujer, pues obviamente porque ya vimos que en estas mujeres, principalmente mujeres jóvenes y adultas, se da principalmente la formación de estas neoplasias. Y otro factor importante va a ser la exposición a radiación y a metales pesados. Entonces estos son los factores de riesgo para la formación de neoplasias malignas. ¿Cómo se ven a la clínica? Bueno, el paciente va a llegar por la sensación de una masa que es indolora, que es inmóvil. El paciente no siente dolor, no tiene ninguna complicación en sí. La mayoría de veces son asintomáticos y se hallan en hallazgos incidentales. Y en los casos extremos, pues se genera lo que es la obstrucción por el crecimiento de esa neoplasia en el cuello, que como ya vimos va a obstruir la vía aérea, la vía digestiva o vasculatura. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, pues el diagnóstico de estas neoplasias va a tener un patrón, ¿sí? El patrón va a ser que en clínica se observa lo que es un nódulo tiroideo que se halla de manera incidental o de múltiples maneras, pues se puede hallar ese nódulo tiroideo. El caso es, vemos un nódulo tiroideo y se va a pasar a hacer las pruebas de función tiroidea. Entonces, ¿qué encontramos? En esas pruebas de función tiroidea me salió un hipertiroidismo. Y en ese hipertiroidismo, ¿qué pasa? Cuando yo veo hipertiroidismo, pues bueno, lo remito al endocrinólogo para que me haga el manejo del endocrinólogo y él ya sabrá si manda una biopsia, si manda una citología, qué se hace en esos casos de hipertiroidismo. Pero lo que preocupa va a ser en el caso de que yo tenga una prueba de función tiroidea que tenga hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque a mí me está creciendo una masa en la tiroides y esa masa no está produciendo nada. Entonces yo tengo que ver qué está pasando, qué está pasando acá, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con ese nódulo que no me reacciona? ¿Por qué? Entonces ahí ya se hace lo que es una ecografía de tiroides y en esa ecografía, pues en esa ecografía o en esa radiografía, radiografía no. En esa ecografía, pues el radiólogo me va a reportar, ¿sí? ¿Qué me va a reportar? Bueno, el radiólogo va a reportar por la clasificación de TIRADS. La clasificación de TIRADS entonces me va a dividir en 5 TIRADS. Entonces tenemos TIRADS 1 al TIRADS 2, que me va a decir que eso es un nódulo
una neoplasia que tiene características benignas. En el T-RAX 1 pues es una neoplasia benigna. En el T-RAX 2 pues es una neoplasia que va a tener unas características atípicas, pero pues que se sigue considerando benigna. Ahora, ¿qué pasa? En el T-RAX 3 al T-RAX 4 pues ya tenemos unas características que me hacen asociarlo más esa neoplasia a algo maligno. Y en el T-RAX 5 pues ya lo que vamos a tener es una neoplasia con muchas características que me hablan de malignidad. Ahora recordemos que el diagnóstico de malignidad pues no se va a hacer por citología ni se va a hacer por ecografía, sino ¿por qué? Bueno, por biopsia. Entonces en los casos desde el T-RAX 3 hasta el T-RAX 5 lo que se va a pedir es una biopsia. Entonces vamos a pedir la biopsia, ya sea por aguja fina o por aguja gruesa, que normalmente lo que se recomienda para patología, pues a patología le sirve mejor que le llegue la biopsia de aguja gruesa, pero pues eso ya va a generar más complicaciones en el paciente. Entonces pues ya se entra a mirar qué es lo mejor. Importante después de tomar esta muestra fijarlo, porque muchas veces lo que se hace es una muestra que no es viable para el procesamiento en el laboratorio, ¿sí? Entonces esto es importante. Perdón, acá que se me salió. Y bueno, vamos a encontrar entonces el reporte de esta biopsia. ¿Cómo se hace el reporte? Según Bethesda, bueno, hay 6 criterios de diagnóstico para este reporte. El criterio 1 de diagnóstico va a ser una prueba, una biopsia insatisfactoria. Ay, no sé por qué me sale esto acá. No quiero que me salga esto. Y bueno, entonces continuamos y es el reporte de esta muestra, de esta biopsia según Bethesda. Entonces el reporte número 1 va a ser no diagnóstico insatisfactorio, que son pruebas que no se procesaron correctamente, no se les aplicó el alcohol al 96%, entonces son inviables, ¿sí? Lo que se hace después de esto pues es repetir la muestra en unos 3 meses. Luego viene el diagnóstico 2, que va a ser una muestra con características benignas, que se hace el seguimiento por clínica. Luego viene el reporte 3, que me genera unas células con atipia indeterminada, de significado indeterminado, sugerentes de una lesión folicular. Pero pues todavía no se sabe bien, aquí es como la zona gris, ¿sí? Aquí es como la zona gris y se especifica que pues se debe repetir la prueba, se debe repetir en unos meses. Sí, entonces, bueno, esta es como la zona gris, que no se sabe así en estos momentos pues qué guía tomar. Luego viene el reporte número 4, que es células foliculares sospechosas de una neoplasia folicular. Entonces en estos casos pues ya tengo características atípicas en la célula que me hacen pensar en esta neoplasia maligna, ¿sí? Reporte 5 ya son células sospechosas de malignidad, y reporte 6 por último ya son células que netamente son malignas, entonces ya es totalmente maligno. ¿Qué vamos a ver acá en la mitad? Bueno, esto es el riesgo, el porcentaje de que esta prueba sea verídica, ¿sí? Por decirlo así. Entonces en un no diagnóstico, bueno, la posibilidad de que estas células realmente sean malignas o no pues es de 1 a 4%. En el benigno es de 0 a 3, en la tipia indeterminada de 5 a 15, en las células sospechosas de malignidad folicular de 15 a 30, en la sospechosa de malignidad de 60 a 75, y en la maligna ya llega hasta un porcentaje de 99. Entonces cuando ya me reportan un Bethesda 6, pues ya yo estoy pensando en una neoplasia netamente maligna. Entonces, bueno, según el WHO, según la OMS, el reporte de los grupos de neoplasias o la clasificación de neoplasias de tiroides se me van a dividir en 3, ¿sí? Que son las lesiones benignas, que ya las vimos, que es la enfermedad nodular folicular, el adenoma folicular de tiroides, el adenoma de células oncocíticas y el adenoma
folicular de tiroides con arquitectura papilar, que ese no lo vimos con Cristian, pero pues digamos que es un adenoma folicular que forma papilas, ¿sí? Y que no es maligno, que no infiltra la cápsula. Yo supongo, ¿no? En Robbins tampoco lo menciona, de hecho, pero pues yo supongo que es eso. Luego tenemos las neoplasias de bajo riesgo, que estas van a tener unos nombres rarísimos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nos dice Cristian es que no nos aprendamos los nombres, sino que sepamos que estas neoplasias lo que van a hacer es que no se comportan con una malignidad tan severa como si lo hacen las neoplasias malignas típicas. Antes, lo que se tenía antes era que todo esto era un grupo unido. Todo esto era un grupo unido. Y pues los pacientes que se les encontraban estas neoplasias malignas, pues lo que se le hacía era una tiroidectomía con recepción de ganglios linfáticos aledaños, y mejor dicho, se le hacía todo y ese paciente quedaba con pastillas que reemplazaban la función tiroidea de por vida. Pero se vio que algunas de estas neoplasias, aunque no se les hiciera nada, incluso llegaban a desaparecer. Entonces estas se empezaron a clasificar en las neoplasias de bajo riesgo y se dejaron las otras como neoplasias tiroideas de alto riesgo. Entonces vamos a verlas enseguida, ¿sí? Entonces empezamos con las neoplasias tiroideas derivadas de células foliculares. Bueno, esto es derivado de células foliculares y son las de bajo riesgo. Entonces tenemos acá los nombres, como ya les dije, de cada una de ellas, pues son nombres rarísimos. Por ejemplo, neoplasia folicular de tiroides con características nucleares. Neoplasia folicular de tiroides con características nucleares papilares no invasivo. Tumor de células foliculares de tiroides con un potencial maligno incierto. Bueno, esta de acá, y tener especial cuidado entonces con esta, que va a ser el tumor tiroideo trabecular y alinizante, que lo que va a pasar con este tumor tiroideo es que va a tener características histológicas que me lo hacen confundir con un carcinoma de alto riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces histológicamente hay que tener cuidado en eso, porque se hace el diagnóstico de una neoplasia maligna de alto riesgo y lo que se hace clínicamente pues es la extirpación, una tiroidectomía, recepción de ganglios, recepción de zonas aledañas, y este paciente queda, mejor dicho, dependiente de medicamentos para toda la vida, y resulta que al final, cuando se hace la biopsia por patología, resulta que era un tumor trabecular y alinizante, y estos pues son de bajo riesgo, que no se van a comportar tan malignos. Entonces tener cuidado especialmente con eso. Y ahora vamos a hablar entonces de los carcinomas, los que vienen de células foliculares. ¿Cuáles son los que se van a derivar de células foliculares? Son básicamente dos, y es el carcinoma papilar, que es el de mayor frecuencia en los carcinomas de tiroides, va a ser cerca del 90% de los casos, y en segundo lugar tenemos el carcinoma folicular. Recordar que el carcinoma papilar de tiroides es de muy buen pronóstico, y bueno, que es el más frecuente de estas neoplasias malignas. Empecemos con el carcinoma papilar entonces. El carcinoma papilar va a tener unas características tanto citológicas como arquitecturales que nos hacen sospechar de una vez, apenas lo vemos en histología, apenas lo vemos macroscópicamente, de que es un tumor que netamente es papilar. ¿Por qué? A ver, pensemos. Nos forma papilas, exactamente. Carcinoma papilar nos va a formar papilas. Y bueno, macroscópicamente lo vamos a ver como lo vemos acá. Estas formaciones de estas papilitas así que me están infiltrando la glándula tiroides. Pueden verse edematosas estas papilas. Normalmente no se ven tan necrosadas, no se ven tan hemorrágicas como en otros casos que ya veremos más adelante. Y histológicamente pues estas células van a tener unas características propias, ¿sí? Unas características muy propias de este tumor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las características? Pues
básicamente nos va a formar papilas. Cuando vemos papilas, esta formación de papilas acá a nivel histológico, pues ya estamos pensando en un papilar. Aparte vamos a ver una alteración del tamaño nuclear en estas células, va a haber un solapamiento de las células unas sobre otras por el alto crecimiento, entonces ya no se van a ver células así como en filita, ya no se van a ver así en filita, sino que van a estar apeñuscadas una encima de la otra, una por acá. Eso es el solapamiento celular. Vamos a ver irregularidad en el contorno de las membranas y anisonucleosis. ¿Qué otra cosa? Bueno, unas características celulares muy dicientes de esta neoplasia. Entonces va a ser que en las células vamos a observar unas muescas celulares. Entonces tenemos la célula que ya no va a ser cúbica, sino que ahora va a tener una disposición más alargadita por el apeñuscamiento sí, que se está dando. Y esta célula va a tener una muesca acá en la mitad que me hace parecer un grano de café. Entonces esa es primera característica que me hace pensar en un carcinoma papilar. Segundo, inclusiones nucleares. Entonces tenemos la célula acá, tenemos la célula con su citoplasma, aquí tenemos el núcleo, y resulta que el citoplasma va a hacer unas inclusiones acá a nivel del núcleo. ¿Qué pasa? El citoplasma pues es mucho más claro que el núcleo, entonces que el núcleo que ya no se va a ver así todo moradito, sino que va a tener una muesca acá blanquecina o más pálida de lo que es el color normal del núcleo. Y bueno, esto también que antes se creía que era patognomónico, pero no, ya sabemos que no es patognomónico, sino que en la formación de cualquier papila vamos a ver que se puede dar esto, y son los cuerpos de Samoma, que es que cuando tenemos una papila, acá una formación de papila verdadera, que es la que tiene en su interior irrigación sanguínea, el vaso en cualquier momento por el alto crecimiento de estas células pues se puede ocluir, ya no me va a llegar sangre, y lo que hace esta zona de la papila es una degeneración que me tiende a la calcificación. Entonces se van a generar calcificaciones en las puntas de estas papilas que van a ser llamados los cuerpos de Samoma. Son calcificaciones de las papilas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí más adelante los vamos a ver. Yo no lo puse. Ay, se me olvidó. Bueno, entonces, en estas células, no importa, acá las vemos. Entonces, perdón, acá las vemos. Entonces vamos a ver que ya son células que si bien vemos esas inclusiones nucleares, me hacen ver el núcleo más blanquecino, ¿sí? Vemos como esos núcleos blanquecinos que se notan ahí, ya son células que son altas, son células altas, me forman papilas, ya no vamos a ver coloide en estos casos. Veámoslo por acá, que ya se ve mejor. Vean eso, que parecen como ojitos. Parecen como ojitos, esas son las inclusiones nucleares. Y acá en una citología ya la tenemos, entonces se ven todas esas inclusiones nucleares que se dan, las células con muescas. Vean acá esas flechas, bueno, están señalando las inclusiones nucleares, células con muescas. Vean acá hay una que muestra una muesca celular. Vean, si ven que parece un grano de café, sí, parece un grano de café, evidentemente. La cromatina va a estar dispersa hacia la periferia del núcleo. Entonces esto me da una imagen característica que en los años 80 parecían a los ojos de una muñeca que se llamaba Anita la huerfanita. Entonces núcleos en forma de ojos de Anita la huerfanita, ¿sí? Entonces es característico del carcinoma papilar, que nos va a permitir diagnosticarlo. Ahora, el carcinoma papilar, esto es lo que no me gusta de estas patologías, que se vienen como 20.000 cosas. Entonces el carcinoma papilar se va a dividir en varios subtipos, que son básicamente 5 subtipos. Cuando yo lo veo normal, que me forman las papilas, etcétera, bueno, vamos a llamarlo un carcinoma papilar convencional, ¿sí? Subtipo convencional. Entonces, pues bueno, es de buen pronóstico. El carcinoma papilar es de buen pronóstico. Casi el 100% de los carcinomas papilares que se hallan en estadio 1 tienen una sobrevida del 100%. Entonces, eso es importante saberlo. Luego vamos a tener el folicular.
el folicular cuando yo hallo un carcinoma folicular, me va a estar, ¿cómo se dice? Me va a generar un mejor pronóstico en estos carcinomas de tipo folicular. Los de células altas entonces tienen un peor pronóstico. Ahora tenemos el subtipo sólido, y es que el subtipo sólido lo voy a dividir en dos, que es en niños y en adultos. Cuando yo lo encuentro en niños, pues tienen un pronóstico igual que el carcinoma papilar convencional, pero cuando lo hallo en adultos, el carcinoma papilar de subtipo sólido pues va a tener un mal pronóstico, y cuando hallo uno esclerosante, pues ya el esclerosante sí algunos libros hablan de que se mantiene la misma proporción de el mismo pronóstico, y algunos otros libros hablan de que ya no es el mismo pronóstico. Inmunohistoquímica. Muchas veces, bueno, estos diagnósticos de carcinoma papilar son fáciles de hacer, se pueden hacer por inmunohistoquímica, pero en algunos casos hay que ayudarse de lo que es el panel inmunohistoquímico. Entonces en estos casos vamos a pedir un panel de BRAF B600C, que muchas veces no está disponible, acá en Bucaramanga no está disponible, pero cuando hay que pedir cuando hay que pedir algún panel en especial de inmunohistoquímica, pues normalmente se piden pruebas de tiroglobulina en sangre, la TTF1 y el PAX8, que me van a marcar positivos, y pues eso ya nos permite hacer el diagnóstico correcto con ese panel de inmunohistoquímica. Ahora entramos a la siguiente clasificación de neoplasias malignas que se originan de las células foliculares, y va a ser el carcinoma folicular. Puse la misma imagen que en el adenoma folicular porque es que básicamente histológicamente se van a ver iguales, ¿sí? Histológicamente yo voy a ver estas dos neoplasias iguales. ¿Qué es lo que me diferencia entonces? Bueno, ya lo dije en la anterior. Ay, perdón, me pasé. ¿Qué es lo que me diferencia en estos casos? Pues va a ser que yo observe en la muestra procesada completa que la cápsula no me está infiltrando, estas células no me están infiltrando la cápsula. Entonces este es el carcinoma folicular. Ahora, como ahora todo es molecular, ahora todo es esta cosa molecular hartísima, vamos a ver que estos carcinomas, estas neoplasias, van a tener unas mutaciones en ciertos genes que me van a generar alguna u otra mutaplasia, otra neoplasia, ¿sí? Entonces las mutaciones que vamos a ver son las que están de este lado, entonces principalmente BRAF, NRAS, H no sé qué, bueno, todas estas son las mutaciones que se dan con mayor frecuencia. Aquí vemos la frecuencia con la que se dan estas mutaciones. Entonces en la mayoría de los casos son mutaciones del gen BRAF. Acá miremos acá la siguiente, y bueno, cuando se dan mutaciones en este gen específico que es el BRAF B600, pues básicamente ¿qué es lo que nos va a hacer esto? Cuando se dan mutaciones en esto, pues los marcadores del ciclo celular que me generan estos puntos de control en la división de la célula, pues ya van a estar inhibidos por esa mutación que se da en el BRAF B600E, y básicamente lo que me hace es que esta célula comience a proliferar y me genere estas atipias, estas mutaciones que van a seguir produciéndose en el tiempo, ¿sí? Y pues me va a generar la neoplasia. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, principalmente que el adenoma folicular, cuando se me divide en un adenoma folicular, va a tener principalmente mutaciones del HRAS, y cuando se me genera el carcinoma papilar de tiroides, pues va a tener mutaciones en el BRAF y en el RET PTC. En este caso ese es también el P13K AKT, que uno piensa que le está haciendo publicidad a motos, pero no le está haciendo publicidad a motos. Entonces esto es lo que me va a marcar la diferencia en estas pruebas moleculares, ¿sí? Entonces saber que el carcinoma el adenoma folicular va a tener mutaciones del HRAS, y el carcinoma papilar pues que ya tiene muchas implicaciones más en el pronóstico y todo esto, pues va a ser mutaciones del BRAF.
¿sí? Tener eso claro. Y pues que esto pues tiene una diana terapéutica, y es que todos estos medicamentos que están acá van a ser diana terapéutica a las mutaciones que se dan específicamente en cada una de estos puntos de control en el proceso, ¿sí? Entonces tener claro eso. Ahora, bueno, estas son todas las vías. Aquí se muestran de tres vías para las mutaciones. En estos casos, tres vías que me van a generar esa inmortalización de las células, una proliferación, diferenciación, supervivencia de las células, tumorogénesis, bueno, todo eso. Esto, importante aprendernos cada uno de estos procesos, ¿sí? Entonces empecemos por acá. Entonces miremos que el GP, no mentiras, eso no es importante aprenderse. Qué pereza, o sea, se imaginan donde tuviera que aprenderse todo eso, no, terrible. Y ahora vamos a entrar a esos carcinomas derivados todavía de células foliculares, pero que ya son de alto grado, ¿sí? Entonces teníamos las benignas, las de bajo grado. Ahora tenemos los carcinomas malignos, y dentro de esos carcinomas malignos pues van a haber los malignos y ahora los de alto grado, que son derivados también de células foliculares. Ok, entonces primero que se llama así precisamente carcinoma derivado de células foliculares de alto grado. Entonces tiene un pronóstico de intermedio a malo. Puede ser ya sea papilar, folicular o de células oncocíticas, y el hallazgo histológico que se da en estos carcinomas, en estas neoplasias, va a ser el hallazgo de las mitosis. Normalmente en un carcinoma papilar o en una folicular no se van a ver más de dos mitosis. Cuando ya yo hallo 5 o más mitosis en un campo de visión, pues ya esto me indica que va a ser malo, que va a tener un pronóstico malo, que me va a infiltrar, que me va a dar necrosis, que me va a infiltrar zonas aledañas en el cuello, y pues precisamente en el cuello, que es un lugar muy delicado, ¿no? Entonces eso, primero las mitosis, 5 o más mitosis, y lo segundo es hallar una necrosis tumoral por carcinoma, ¿sí? Entonces aquí vemos la necrosis. Ay, perdón. Aquí vemos la necrosis, característica de este carcinoma derivado de células foculares de alto grado. Luego que vamos a tener el carcinoma anaplásico, que es uno de los peores carcinomas, ¿sí? Entonces esto ya tiene una sobrevida a 1 año fea, ¿sí? Normalmente a estos pacientes los que se les hace es un manejo ya paliativo. Entonces se busca que no sienta dolor, que bueno, lo que ya sabemos que es el manejo paliativo. Y estos tumores macroscópicamente pues van a ser tumores feos, van a ser tumores hemorrágicos con necrosis, que me van a infiltrar. Normalmente cuando esas muestras llegan a laboratorio pues van a llegar recepciones de lo que es la laringe, de lo que es el sistema digestivo, zonas aledañas al tumor, que pues ya me está infiltrando. Afortunadamente es un tumor muy raro, es menos del 1% de los tumores de los carcinomas. Es la transformación final a la que llegan los carcinomas de tiroides. Bueno, los síntomas pues va a ser por obstrucción, infiltración, como ya dije, es un tumor muy maligno, de muy mal pronóstico. Macroscópicamente se van a ver irregulares, necróticos, con células muy feas, células atípicas y pleomórficas que pierden su polaridad, que ya vamos a ver muchas mitosis en estos casos. Entonces son carcinomas muy malos. El carcinoma anaplásico, tenerlo en cuenta. Veanlo histológicamente, que ya no vamos a tener la formación de folículos, ya las células van a estar bien divididas, bien alejadas, bien feas, van a tener las inclusiones nucleares, ya algunas no van a tener núcleo, van a estar horribles. Aquí se ven células fusiformes, que esto pues no se sabe de dónde es. Acá podríamos decir que es de tiroides porque bueno, se ven algunos folículos, pero vean esto de acá, células horribles acá. Entonces es un carcinoma muy malo. Aquí ya aparece la muerte porque literalmente las personas se mueren en menos de nada con estos carcinomas. Ahora miremos aquellos que no son derivados de células foliculares, sino que son derivados de las células parafoliculares o las células C, que son secretoras de calcitonina. Y va a ser el carcinoma medular de tiroides. El carcinoma medular de tiroides pues va a tener un patrón histológico muy característico. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver una agrupación de estas células neoplásicas, una agrupación organoide,
que se me van a agrupar todas en un mismo lugar, y característico es que vamos a ver que debido a esta proliferación, a esta secreción alta de calcitonina, vamos a ver acúmulos de calcitonina que lo que se les da el nombre es del amiloide. Entonces estas cositas acá son amiloide, que está constituido básicamente por calcitonina. Entonces en pruebas serológicas de inmunohistoquímica, pues estos tumores medulares de tiroides son positivos para la calcitonina. ¿Ok? Casi siempre es multifocal, entonces lo que se hace en clínica es reseccionar pues toda la tiroides en estos casos. Tienden a ser necróticos también, hemorrágicos, y me generan síndromes paraneoplásicos, como la secreción de calcitonina y diferentes hormonas, prostaglandinas, entre otras, que me van a generar estos síndromes paraneoplásicos que no van a ser solamente a nivel de tiroides, sino en otros niveles sistémicos. Pueden ser solitarios o multifocales. Normalmente cuando son solitarios es que son heredados, y cuando son multifocales son los de aparición esporádica. Afortunadamente pues también son raros. Se les puede hacer inmunohistoquímica a estos tumores medulares, y la inmunohistoquímica que generalmente se hace y aparece positiva es la sinaptofisina, la cromogranina y la C56. Como ya lo dije también, estos acúmulos de calcitonina me van a aparecer positivos en las pruebas serológicas, y el TTF1, que también acuérdense que lo hacemos en pruebas de inmunohistoquímica en el carcinoma papilar. Entonces esto se le hacen pruebas de inmunohistoquímica, se ven así. Y por último pues vamos a tener las metástasis que genera este tumor. Metástasis principal que genera este tumor va a ser a pulmón. Si dejamos de lado las metástasis de ganglios linfáticos, porque ya son muy comunes cuando se hace un carcinoma de tiroides, es muy común que se dé la metástasis al ganglio linfático, entonces ya se dejan por fuera de las estadísticas. Y después de este pues vamos a tener la metástasis a pulmón. De hecho, uno de los seguimientos que se le hace a los pacientes con carcinoma de tiroides va a ser la radiografía constante al parénquima pulmonar para ver si hay metástasis de tiroides. Luego de pulmón viene hueso, hígado y cervix. Y cuando no es este el que da metástasis a la tiroides, pues entonces va a llegar metástasis principalmente de lo que es riñón, pulmones, mama y piel. Entonces esto con respecto a la patología de tiroides.